Alberto Mejía. Él es integrante de Redspira. Alberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, ¿qué condiciones están generando que en el Valle de México tengamos ya 2 días consecutivos con una calidad de aire muy mala? Muy buenas noches, Abel. Muchas gracias por la invitación. Y lo que podemos observar es que una de las características que afectan la concentración de contaminantes que obviamente están relacionados con diversas fuentes de emisión, como son las emisiones vehiculares, las industrias, las empresas de servicio, de generación de alimentos, todas estas fuentes de información de contaminación, perdón, se van acumulando debido a las condiciones climatológicas, ¿no? Entonces vemos en esta temporada, ¿no?, que tenemos todavía temperaturas bajas, vemos que hay una poca dispersión de los contaminantes debido a la baja intensidad de los vientos, ¿no? Entonces, no significa que las condiciones climatológicas generen contaminación, pero sí favorecen a la concentración de estos contaminantes, y es lo que estamos viendo sobre todo en las mañanas y durante la noche. Claro, sobre todo durante el día, temperaturas altas, no hay viento, la concentración de estos contaminantes, y ya para la noche y madrugada, pues las bajas temperaturas, pero también sin viento. Obviamente el viento y probablemente la lluvia podría resolver esta situación, y es lo que se espera. No hemos tenido, Alberto, pues los niveles de contaminación tan altos o extremos para activar contingencias. Sí lo ha estado revisando la CAME, pero hasta el momento no lo ha determinado. Sin embargo, sí afecta a los ciudadanos el respirar o el contacto en los ojos de estos contaminantes. Por supuesto que hay pues condiciones negativas con el paso de los días. Así es. Definitivamente el tema de la contaminación atmosférica es complejo a veces de entender y de explicar. Lo que comentabas, por ejemplo, de las concentraciones de un contaminante específico que se llama ozono, que está relacionado con el aumento de las temperaturas. Esto lo vamos a ver generalmente al mediodía. Son las temperaturas y las emisiones vehiculares y nos generan ese tipo de alertas, ¿no? El año pasado, la mayoría de las alertas por contingencia se presentaron debido a este contaminante específico, ¿no?, que es el ozono. Y pues quizás en un par de meses es cuando empecemos ya lo que llama la CAME como la temporada, ¿no?, la alta temporada de concentraciones de ozono. Recordemos que este año se actualizó la norma 172, que es el índice aéreo de salud, y con esto lo que comentas de las afectaciones a la salud de las personas, lo que se hizo fue que se identificaron grupos de población con distintas afectaciones, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que son personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y adultas mayores de 60 años, que generalmente son personas mucho más sensibles que el resto de la población, y que cuando vemos niveles de contaminación que llamamos aceptables, moderados o identificamos con el color amarillo, estas personas, por sus condiciones de salud, de edad, ya pueden presentar algunos síntomas, ¿no? Entonces tienen que empezar a protegerse, a diferencia de, por ejemplo, niños, niñas y mujeres embarazadas, o la población en general, que con una calidad del aire aceptable o moderada pueden hacer su día normalmente, ¿no? Ya cuando hablamos de una mala calidad del aire o unos colores naranja, es cuando los tres grupos sensibles tienen que empezar a modificar algunas actividades. Claro. Alberto, estos últimos días hemos tenido mala calidad del aire. Cuando el monitoreo y sobre todo la información que se comparte a través de redes sociales nos indica esto, ¿qué tenemos que dejar de hacer? Por ejemplo, los que pues, salen a correr por las mañanas tienen que disminuir su actividad o su exposición al aire libre, y por otro lado, tenemos que usar cubrebocas, lentes de sol o lentes protectores. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Sí, la recomendación principal es tener la información, ¿no? Estar atento de las redes sociales, descargar las aplicaciones, estar atento de los medios de comunicación e identificar estos colores que te comento, ¿no? Cuando tenemos
Un color verde es una buena calidad del aire, ahí todo el mundo puede realizar sus actividades. Amarillo es una calidad del aire aceptable o moderado, donde las personas mayores o con temas cardiovasculares, enfermedades crónicas, son los que ya tienen que resguardarse un poco más en su casa. Ahí todos los demás podemos seguir haciendo nuestra vida normal. Y cuando ya tenemos colores naranjas o rojos, lo ideal es que reduzcamos, ¿no? No es que tengamos que resguardarnos o no es un tema de emergencia todavía, pero sí tenemos que identificar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo sufro de alergias y rápido me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces las personas tenemos que ir como que desarrollando esa capacidad de identificar que independientemente del color que nos esté dando la autoridad, pues nosotros tenemos un poco más de afectaciones. El tema del cubrebocas, pues es una práctica que hay que explorar, tiene sus desventajas, ¿no? En temas de hacerlo diariamente, pero por ejemplo, las personas que trabajan en las gasolineras, al aire libre, que tienen 6, 8 horas de trabajo al aire libre, esas personas sí sería muy recomendable que utilicen ese instrumento. Claro, y sobre todo cuando lo utilizaron, pues resulta que el cubrebocas blanco terminaba siendo gris o terminaba siendo negro precisamente por toda la contaminación que se va pegando y con la cual se interactúa. Finalmente, Alberto, ¿qué pasa con el cambio climático? 2024 se dijo va a haber muchas contingencias porque está incrementando el periodo de calor. ¿2025 viene en la misma tendencia o hay algún cambio? Desafortunadamente, seguimos avanzando hacia elevar el promedio anual de las temperaturas, tanto en las ciudades como a nivel global, ¿no? Entonces, sí, lo estamos viendo, por ejemplo, con los incendios que se han presentado en Estados Unidos, en California, un poco en la frontera, en Ensenada, en Tijuana, y en algunas zonas del centro del país vemos que cada vez vamos a tener problemas más de sequías, de tormentas extremas, de calores extremos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es identificar en nuestras comunidades cuáles son los factores, ya sea de contaminación o de temperatura o de riesgos de lluvias, la intensidad del agua y demás. Y tenemos que generar comunidades más resilientes, ¿no? Que aprendamos desafortunadamente a convivir con estos fenómenos climatológicos, porque la realidad es que no se ve que en un corto plazo se disminuyan esas afectaciones. Claro. Finalmente, Alberto, surge esta cuestión, sobre todo de la audiencia. ¿El tema de los vehículos es lo que más contamina o sí es un factor relevante, pero en realidad pues pudiera ser la industria o otros factores los que están generando más contaminación, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México? Sí, mira, a nivel nacional hay una identificación de que lo que es la movilidad de manera general contribuye, ¿no? Para el tema de fuentes de emisión. Por un lado, pues tenemos los escapes de los vehículos en malas condiciones, los grandes estancamientos vehiculares, ¿no? Por este tráfico lento que se tiene, 3, 4 horas de vehículos generando emisiones en horas pico, ¿no? Sobre todo, pero también recordemos que pues hay polvo en las calles, hay este desgaste de los neumáticos que va generando microplásticos y luego tenemos el tema de la calidad de los combustibles. Entonces, si sumamos todos estos factores más la cantidad de vehículos que hay a nivel nacional, por eso es que el tema de los vehículos es un tema que sí se tiene que abordar como prioritario en el tema de emisiones, pero te dejo un dato para la reflexión. La industria tiene 34 años sin actualizar las normas de Semarnat, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si la industria se defiende y dice, no, pues es que yo cumplo mi normatividad, yo no estoy contaminando, pues la realidad es que estamos contaminando con una licencia normativa porque no está actualizada la norma y las tecnologías, los métodos, los procedimientos que están respaldando que las industrias no contaminan,
pues está diseñada desde hace 30 y tantos años, ¿no? Claro. Platicamos esta noche con Alberto Mejía, él es integrante de Redspira. Y bueno, ahí está el tema. No hemos puesto como prioridad la salud de los millones de habitantes del Valle de México, pero sí, bueno, todos estamos contribuyendo a la contaminación, los automovilistas, las industrias y bueno, ya padeciendo el tema de las afectaciones. Alberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias por el interés y estamos a tus órdenes. Buena noche.